En México hay exorcismos que jamás salieron en televisión, pero quedaron escritos en archivos de la iglesia, testimonios de sacerdotes y reportes médicos. Casos donde los cuerpos se retorcieron, las voces cambiaron y algo que no debería existir habló a través de ellos. Hoy quiero que te quedes hasta el final, porque el último caso es tan perturbador que fue censurado en varios países. Un exorcismo donde lo imposible quedó grabado para siempre. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras, y estos son los 5 exorcismos reales más aterradores de México. Número 1. José, el niño mexicano exorcizado en el Vaticano. Comenzamos con un caso que llegó hasta el Vaticano. José, un niño mexicano de 13 años llevado ante el exorcista más famoso del mundo, Gabriel Amort. Según Amort, José hablaba idiomas que jamás había escuchado: griego antiguo, latín e incluso dialectos que el propio sacerdote reconoció como demoníacos. Entre 4 adultos no podían detenerlo, y cuando le acercaron un crucifijo escondido bajo la ropa, José gritó sin verlo: ¡quémalo! Durante el ritual, sus ojos se tornaron completamente negros, y al final, antes de desmayarse, dijo con una voz que no era suya: volveré cuando cumpla 21. Número 2. Clara, el demonio que vomitaba metal. El siguiente caso está documentado en archivos parroquiales del norte del país. Clara, una joven de Chihuahua atormentada por algo que parecía conocerse cada pecado de quienes la rodeaban. Durante los episodios, su voz se volvía doble, una grave y una aguda al mismo tiempo. Pero lo más aterrador ocurrió en el tercer exorcismo. Clara vomitó objetos metálicos, clavos viejos, fragmentos de hierro oxidado, algunos doblados como si hubieran estado dentro del estómago durante años. Los médicos confirmaron que eso era imposible, incluso si ella los hubiera ingerido. El sacerdote escribió: lo que salió de Clara no pertenece a este mundo. Número 3. Roberto, el hombre de las 2 voces. El caso de Roberto en Iztapalapa fue estudiado por José Antonio Fortea, uno de los demonólogos más conocidos. Roberto tenía 28 años y algunos episodios de violencia inexplicable. Durante el exorcismo, su garganta producía 2 voces simultáneamente, una masculina y otra ronca, parecida a la de un animal, como si 2 seres hablaran a través de un mismo cuerpo. Roberto hablaba en náhuatl antiguo, un dialecto que jamás estudió, y al ver el agua bendita herméticamente sellada en una botella, gritó: ¡no te atrevas!, aunque él ni siquiera podía verla. El ritual terminó cuando Roberto cayó inconsciente y el demonio, según testigos, murmuró una última frase: no estoy solo en esta casa. Número 4. Pedro, el hombre que levitó.
Este caso lo relata el sacerdote Ernesto María Caro. Pedro, un hombre de 35 años que sufría ataques repentinos, acompañado de predicciones que luego se cumplían. Durante el exorcismo principal, su rostro cambió de forma, sus pómulos se hundieron, sus ojos se deslizaron hacia arriba y su cuerpo se arqueó de una manera anatómicamente imposible. Pero lo que aterró incluso al sacerdote fue esto. Pedro comenzó a elevarse unos centímetros del suelo. No saltó, no brincó, simplemente subió como si algo invisible tirara de él. Los testigos retrocedieron y cuando el cuerpo cayó, Pedro habló con una voz cavernosa. Él no se irá, solo está jugando. Número 5. Luis Víctor Arango, el exorcismo censurado. Y si llegaste hasta aquí, prepárate, porque este es, sin duda, el caso más perturbador de todos. Luis Víctor Arango, un joven de Jalapa, fue sometido a varios exorcismos en los años 90. Sus episodios eran tan violentos que fue trasladado entre hospitales y parroquias. Se automutilaba y tenía ataques en los que hablaba con 3 voces al mismo tiempo. Los sacerdotes registraron fenómenos inexplicables, objetos moviéndose solos, rosarios rompiéndose en las manos de los presentes y sombras que cruzaban la habitación. Pero lo que volvió famoso este caso fue el ritual final. Durante el exorcismo, Luis Víctor dejó de respirar por varios segundos y aún así, las voces continuaron saliendo de su cuerpo. Cuando abrió los ojos, dijo una frase que heló a todos. Creyeron que me querían sacar. Yo fui quien los dejó entrar. Ese día, según testigos, algo salió por la ventana. Una sombra gigante, una forma que no tenía rostro. Estos fueron los exorcismos reales más aterradores de México. Casos que siguen vivos en los archivos, testimonios y cicatrices. Si quieres que profundice en alguno de estos, dímelo en los comentarios. Y si te atreves, suscríbete, porque en este canal lo que se cuenta se queda contigo para siempre. Antes de terminar, quiero aprovechar para mandarle saludos a Samga9, Perro Rabioso 666, Edits Gamer 999. Y si quieres saludos en el próximo video, déjamelo también en los comentarios. Yo soy Tenebro, la voz de la sombra.